La semana pasada, Dios nos dio el lema, la palabra rema de este año 2024 y nos habló de que es año de vivir en el aposento alto. Entendimos que el aposento alto es ese lugar grande que está ya amueblado y preparado para nosotros. Entendimos también que el aposento alto es un lugar de intimidad con Jesús, donde Jesús va a abrir aún más su corazón para revelarle y revelarnos más secretos de su corazón. Oh, y eso solo ya es maravilloso. Entendimos también que el aposento alto es un lugar de protección y de bendición. Que vendrán bendiciones a las que le llamamos fáciles porque son bendiciones que usted no va a haber trabajado por ellas, no va a haberlas buscado, sino que llegarán solas. En el 2005, en el 2004, a finales, recién convertidos nosotros, Dios nos llevó a trabajar, a mi esposa y a mí, al gobierno del estado en Jalapa, en dos puestos que la gente se peleaba por ellos, que mucha gente había invertido años, dinero, esfuerzo, siguiendo a los políticos de ese entonces en sus campañas, en recorridos, en inundaciones, invirtiendo su dinero porque esperaban que cuando entrara ese nuevo gobernador, algún puesto de esa naturaleza les dieran. Y nosotros, mi esposa y yo, ni siquiera votamos por ese gobernador. Nunca jamás anduvimos en una campaña, nunca jamás pedimos algo. Simplemente un día, un secretario de Estado del gobierno del Estado nos habló, que era nuestro amigo, o que es nuestro amigo, pero nos habló y nos dijo: estoy aquí, soy el secretario y necesito que vengan a ayudarme. Y nos dieron esos puestos, ¿me explico? Ese es el tipo de bendiciones del que estoy hablando. Claro que trabajamos el día a día, pero vendrán bendiciones que no te ganaste, que no te esforzaste. Amén. También entendimos la semana pasada que el aposento alto es un lugar de sanidad donde la Santa Cena toma una importancia adicional en este año para nosotros. Veremos sanidades impactantes, impresionantes a través de la Santa Cena. Entendimos también que es un lugar donde vamos a resucitar en áreas de nuestra vida que parecían como muertas. Vamos a ser resucitados, restaurados y resucitados, y también estaremos llenos de la luz, de la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en el aposento alto. Amén. Y aprendimos algo majestuoso, glorioso, que no tenemos que hacer algo para entrar a habitar en el aposento alto, sino solo creer que por la obra de la cruz de Jesús, Él nos llevó a sentarnos en su mesa delante de Él en el aposento alto. Amén. Pero algo tiene que quedar claro. No basta solamente con saber lo que acabo de decir. Necesitamos establecer esas verdades del aposento alto en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conciencia para de verdad habitar como verdaderos hijos de Dios. ¿Me explico? No es solamente un concepto de domingo en la iglesia, sino debe de ser algo que sea cristocéntrico en tu vida. ¿Va? Así que Dios nos va a hablar hoy de cómo establecernos en ese aposento alto. ¿Va? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título: establecidos en el aposento alto, viviendo con una perspectiva celestial. Esto de la perspectiva celestial está bien interesante. Lo vamos a ver en la segunda parte del mensaje. Mire, en esta primera parte vamos a entender que lo primero que tenemos que hacer para establecer nuestra vida en el aposento alto es conocer, es saber cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos a la Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1. Vamos a ver quiénes éramos nosotros antes de llegar a Cristo. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Dice, muertos en vuestros delitos
y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era nuestra posición delante de Dios, muertos por nuestros delitos y por nuestros pecados antes de recibir a Cristo. ¿Cómo somos ahora? Vamos a verlo, vamos a seguir, verso 4, ahí mismo, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí separa la carne del espíritu. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Esta es nuestra nueva posición en Cristo. Nuestra carne estaba muerta, nuestra carne y nuestro espíritu estaban muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios veía nuestra carne y nuestra carne estaba infestada de pecado antes de llegar a Cristo. Pero el día que tú le dijiste sí a Cristo, el día que tú le dijiste sí, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, ese día Dios dejó de mirar tu carne, tu espíritu que estaba muerto en pecados, resucitó. El Señor dejó de mirar tu carne y ahora solo mira tu espíritu. Y eso no solamente en ti, sino que te hizo sentar, te resucitó juntamente con Cristo y te hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amén. Espiritualmente hemos resucitado. En otra porción de la Escritura dice nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo porque estábamos muertos y resucitamos. Pero esta muerte y resurrección tiene que ver con dejar el pecado atrás, no por nuestras obras, sino la obra de Jesús. Dejó el pecado atrás, dejó Dios de ver nuestra carne y solo mira nuestro espíritu que ha resucitado y está unido a Cristo Jesús y sentado en lugares celestiales. Amén. Ahora, ¿dónde está sentado Cristo? Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gracia y su imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ok? Habiendo efectuado, escuche esto, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, de la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús se sentó a la diestra del Padre por haber hecho la purificación de nuestros pecados en la cruz. La purificación de tu pecado y del mío en la cruz es lo que hizo posible que Jesús se sentara a la diestra del Padre. Amén. Entonces, hablando de cuál es nuestra verdadera posición en Cristo, algo que le tiene que quedar claro es que usted no está sentado a la diestra de Cristo. Y como somos decenas de miles o cientos de miles de millones de personas que han aceptado a Cristo desde toda la historia de la humanidad o desde la historia de la cruz para acá, usted puede pensar, bueno, sí estoy a la diestra del Padre porque estoy a la diestra de Cristo, pero me toca el lugar y estoy hasta allá lejos del trono. Eso no es así. Usted no está a la diestra de Cristo. Usted está a la diestra del Padre, como dice Efesios 2:6, para que nos quede muy claro. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales.
Jesús llevó nuestra carne, nuestro pecado, donde radicaba nuestro pecado, lo llevó a la cruz y la crucificó juntamente con él, y después nos resucitó espiritualmente y nos unió a él mismo, y entonces nosotros estamos sentados unidos a Cristo en la mismísima diestra del Padre. Jesús está a la diestra del Padre y tú estás en Jesús sentado a la diestra del Padre. Esto significa que tú eres, escucha esto, que tú eres tan puro, tan justo y tan santo como Jesús, porque tú estás unido a Jesús, no por tus obras, no por tu bondad, no porque predicas, nada de eso, sino porque la obra de la cruz lo que hizo fue resucitar tu espíritu, y Jesús dijo, este es mío, está unido a mí, y a mí me toca, por haberlo purificado, la diestra de la a la derecha de la majestad de las alturas, a la diestra del Padre, y tú vienes con Cristo porque estás unido a Cristo. Amén. Esto está maravilloso, eso es glorioso. Aunque tu cuerpo peque, aunque tu carne siga pecando, tú no eres destituido de la diestra del Padre, porque no se trata de lo que tú hiciste, haces o harás. Se trata de lo que Jesús hizo. Jesús fue a la cruz y perdonó, purificó tu pecado pasado antes de que aceptaras a Cristo, tu pecado del día de hoy que me estás escuchando, y el pecado que tú en la carne y en el tiempo lineal del cronos de la vida de la tierra vas a hacer muchos más pecados de aquí hasta que mueras. Pero Dios en esa cruz pudo ver toda tu vida, desde que naciste hasta que vas a morir. Dios ya sabe lo que va a pasar y todo tu pecado te fue perdonado. Y entonces todo tu pecado, aún el que tú no conoces que vas a hacer, pero Dios sí sabía, Jesús se llevó ese pecado también. Y entonces cada vez que tú cometes un pecado, ese pecado ya está perdonado en la cruz. Dios, dice la palabra, no se acuerda de tu pecado. Tú sí te das cuenta que pecaste, pero el que pecó fue tu carne. Pero Dios ya no mira tu carne. Tú en tu espíritu eres puro, santo y justo como Jesús y vives unido a Jesús. Amén. Esto quiere decir que no hay nada que a ti te saque de la diestra del Padre. Si no hay nada que a Jesús lo saque de la diestra del Padre, a ti tampoco. Por la obra de Jesús. Amén. Ahora, mis amados, esto no significa que tengamos derecho a pecar y que le demos rienda suelta al pecado. No. Lo que significa es que cuando tú sabes esto y crees esto, ese pecado que está ahí en tu vida, en tu carne, cuando tú dejas de enfocar en la carne, porque tú ya no vives en la carne, entonces ese pecado comienza a diluirse y a dejarte en paz de tu carne, pero ya no es tomada en cuenta en tu espíritu. Amén. ¿Por qué razón? Porque tú estás unido a Jesús, y a donde va Jesús, a donde está Jesús, ahí estamos nosotros. ¿Puedo leer un buen amén? Se lo voy a explicar de esta manera. Haga de cuenta que usted es un bolígrafo, es una pluma. Y Jesús es la Biblia. Y usted guarda la pluma en la Biblia y la cierra. Si usted pone la Biblia acá, ¿dónde está la pluma? Ahí mismo. Si usted toma la Biblia y la pone hasta arriba de una repisa, ¿dónde está la pluma? Ahí mismo. Si usted lleva esta Biblia y la lleva a una montaña y la pone hasta arriba de la montaña, la pluma también está en la montaña. Si usted pone esto en las arenas de la playa, ahí también está la pluma. Donde usted ponga esta Biblia, la pluma también está ahí. ¿Me sigue? Entonces nos tiene que quedar claro que la Biblia, que es la palabra de Dios, que es el verbo, ¿verdad? Jesús, esta Biblia representa en el ejemplo a Jesús, y usted y yo somos la pluma. ¿Qué hizo la pluma para moverse hacia la montaña, a las arenas de la playa, a un lado o a otro? ¿Qué hizo la pluma? Nada, solo estar contenido, unido a este libro, a la Biblia. ¿Me sigue? Esa es la manera de explicar de una manera muy sencilla que si Jesús está unido al Señor a su diestra, ahí estamos tú y yo.
Amén. Y esto es lo primero que tienes que saber para establecerte en el aposento alto. Tu posición en Cristo. Tu posición en Cristo no es de un pecador que ruega por perdón de pecados todo el tiempo, que falla todo el tiempo y entonces es destituido de la gloria de Dios. Eso no es el evangelio de la gracia. Eso es para todos aquellos que no reciben a Jesús. Pero una vez que tú recibiste a Jesús, quedas unido a Jesús por la obra de Él, no por la tuya, por la obra de Él. Entonces, lo importante de establecerte es, como dije al inicio, establecer esas verdades en tu mente, en tu corazón y en tu conciencia. Que te hagas verdaderamente creyente de esto y sepas que esto es lo que te tiene unido a Jesús, su obra en la cruz y no las tuyas. ¿Me estás siguiendo? Entonces, si tú y yo creemos en esto, estaremos estableciéndonos en ese aposento alto con todas las bendiciones que platicamos la semana pasada. ¿Puedo leerles ahí un buen amén? ¿Podemos adorar al Señor? ¿Podemos alabar al Señor? Esto me parece, como siempre, el evangelio de la gracia maravilloso y es glorioso que el Señor nos esté dando esto a nosotros para el 2024. ¿Va? En esta segunda parte vamos a entender lo que significa vivir con una perspectiva celestial. Dios quiere que vivamos una vida en victoria aquí en la tierra, ¿ok? Pero es muy necesario que para que tengamos victoria aquí en la tierra, nuestra perspectiva de la vida sea una perspectiva celestial y no una perspectiva terrenal. Tener una perspectiva celestial significa tener una mentalidad celestial, una visión celestial, una mentalidad de reino y no una mentalidad de la tierra, déjame decirlo así. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. No es un cliché religioso, pero es la verdad. Usted a lo mejor es veracruzano, otro puede ser tapatío, el otro puede ser americano, europeo, sudamericano, lo que usted me diga. Pero todos los creyentes tenemos una ciudadanía en común. Somos ciudadanos del cielo. Déjeme decir así, en la tierra. Y tener esta perspectiva celestial va a afectar o debe afectar el cómo nosotros nos enfrentamos día a día a los problemas o a las aflicciones. Muchas veces la rutina diaria de la vida nos hace andar tan a la carrera que a veces queremos resolver las cosas de los problemas y las aflicciones como lo resuelve todo mundo en la tierra, con sus esfuerzos, creyendo que su esfuerzo, que es su mente, que es sus ideas, creen que eso los va a sacar adelante. Y nosotros, aunque vivimos en la tierra, no tenemos por qué resolver nuestros problemas como lo resuelven todos ellos, porque ellos no viven en el aposento alto a la diestra de Jesús. Amén. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas entendidos que la obra de la cruz ya operó en nosotros. Y es esa obra de la cruz, es Jesús quien va por delante de nosotros resolviendo nuestros problemas. Nosotros vamos detrás de Él. Voy a poner un ejemplo muy sencillo a lo mejor. Alguien que es enojón, iracundo, y pelea con la gente, con los desconocidos, hasta con los conocidos, pelea con familiares, con la esposa, con el esposo. Y después de gritar, manotear, aventar las cosas, tirar las puertas, decir tal vez hasta majaderías, groserías, le viene la calma y dice, otra vez se me subió el apellido a la cabeza, pero voy a intentarlo, voy a orar y voy a buscar, ¿verdad? Que ya no me pase eso. Esa ira, ese coraje, esa manera de expresarse, tiene que ver con muchas cosas. Puede ser miedos, frustraciones, heridas del alma, lo que usted quiera. Pero en términos generales, es su carne. Es su carne. Entonces, querer sanar la carne con otra carne que es tu mente diciendo, sí, voy a poder, mi dominio propio va a poder,
Algún tiempo atrás lo expliqué de esta manera. Es como querer limpiar grasa que cayó en el piso de tu sala con un trapo recién traído del taller del vecino, lleno de grasa. Si el trapo está lleno de grasa, ¿qué vas a limpiarle a la grasa al piso? ¿Me estás siguiendo? Eso lo único que haces es remover la grasa con la grasa. Bueno, eso equivale a querer creer que tu esfuerzo, que tu dominio propio, que tus intenciones van a poder sacarte de ahí. Por eso esa gente lleva años prometiendo que no lo va a hacer y lo vuelve a hacer. Y todos tenemos algo de ese tipo, ¿verdad? Queremos cambiar y no podemos. Hay dichos que dicen que nadie cambia. No, sí se cambia. Pero el que te cambia es Jesús. Cuando tú dejas de creer que es tu esfuerzo y comienzas a ver la obra maravillosa de la cruz y comienzas a tener esa perspectiva celestial y a creer que el Señor ya lo hizo por ti, entonces va a venir una transformación de tu espíritu hacia afuera. Porque si tú hoy crees que tu espíritu, que tú en espíritu estás unido a Jesús y eres tan puro, tan santo y tan justo como Jesús, esa pureza, esa justicia nace desde tu espíritu y comienza a salir hacia afuera de tu carne, y entonces va quitando todo esto que a tu carne le estorba y que Dios no quiere que tú tengas, pero viene de adentro hacia afuera. Esa es una perspectiva celestial. Amén. Es mejor confiar en la posición que tenemos nosotros por la obra de Cristo que confiar en nuestras fuerzas, en nuestra mente, en nuestras ideas y en nuestros esfuerzos de dominio propio para dejar de hacer las cosas. Amén. El versículo central de la Biblia, el que está en el mero centro de la Biblia, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. El primer hombre en el que la gente quiere confiar es en sí mismo. Yo no puedo confiar en mí. Yo no voy a poder hacer las cosas que Dios me ha puesto a hacer. Solo las voy a poder hacer si Él las pone en mí, si Él lo hace por mí. Entonces yo creo que sí, lo voy a poder hacer, pero no por mis fuerzas, sino porque Él las hace por mí, las hace para mí. Y entonces mi espíritu comienza a influenciar a mi mente, a mi alma, a mi carne, y la transformación es real, de adentro hacia afuera. Puede llevar tiempo, esto no es de un día para otro, no. Hay gente que dice: bueno, es que estás en la gracia y ya llevas, no sé, un mes, 2 meses y sigues igual, o tú te das cuenta que llevas 2 años y me ven en la gracia y hay cosas que no has vencido. No te preocupes. Sigue creyendo en esto. Puede llevar un proceso. Ese proceso le corresponde a Jesús. Amén. Pero de seguro vas a poder cambiar todas esas situaciones entre más creas en que es de adentro hacia afuera. ¿Ok? Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en ti si tú ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. El mismo instante en el que tú dijiste que sí y fuiste bautizado, ¿verdad? Reconociéndolo y hablándolo con tu boca, desde el mismo instante que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Nadie puede aceptar a Jesús si el Espíritu Santo no lo trae. No le trae esa convicción, ¿ok? De pecado y de perdón de pecados. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Diga amén ahí. Ok. Entonces, si eso es así y usted lo cree, porque es una verdad, entonces usted ya no vive según la carne, vive según el Espíritu. Entonces, aunque las obras de la carne son las que se manifiestan en nuestro exterior, tú ya no te filtras a través de tus obras de la carne, ni las buenas ni las malas. Tú te filtras a través del Espíritu Santo que obra en tu espíritu, que está unido a Jesús. Una de las maneras de mejorar esas áreas que todavía no se rinden de tu carne, es disociarte del problema. Cuando tú cometas esa ira, por ejemplo, ese grito, ese manotazo en la mesa, y cuando lo veas después, disóciate. O sea, yo no soy eso. No estoy hablando de que lo niegues. Esto no es una negación, sino que te disocias
sales como a mirarte a ti, pero en una tercera posición de decir, a ver, ¿qué hice? Hice esto, hice aquello, hice lo otro, grité, manoteé, pegué, insulté, lo que sea. Ok, pero esa es mi carne. Esa es mi carne, ese no soy yo. Yo soy espíritu y yo estoy unido a Cristo. Esa es mi carne. Y yo no vivo según la carne, yo vivo según el espíritu. Esta sola creencia está impactando a tu carne con un poder tremendo que va a hacer que esa carne de esa ira, de ese ejemplo, comience a resistir, comience a ser manso, comience a tener esa mansedumbre, a ser afable, apacible. A lo mejor vas a notar que te hierve la sangre, pero ya no contestas, ya no gritas, ya no golpeas. ¿Me explico? Y vas a darte cuenta con el tiempo, tal vez hasta sin darte cuenta, que ya no eres tan iracundo como antes o ya no eres iracundo. Que Dios te sanó de eso. Y así como eso aplica para todo lo demás. Eso aplica para todo tipo de adicciones, al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a las personas. Hay gente que tiene adicción a las personas, ¿verdad? Que son gente que los lastima, que los insulta, que los sobaja, pero ahí tienen que estar porque han creado una adicción a esa persona. Saben que no les conviene, pero ahí están. Entonces, ¿quién está ahí? Tu carne. Entonces, disociándonos para entender que esa es mi carne, pero yo soy espíritu y el Señor está en mí, eso es tan poderoso. Eso es mucho más poderoso para poder hacer una verdadera transformación y más temprano que tarde, esas adicciones, esos problemas, esas conductas van a dejar de suceder y vas a poder bendecir más a la gente que está a tu alrededor. Amén. Dios puso a Jesús por encima de todo. Efesios 1:19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Los que creemos, está hablando de Dios, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso ya lo tenemos muy claro. Verso 21 dice, ¿cómo está Cristo sentado en lugares celestiales? Está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Así como Dios puso a Jesús, lo sentó a la diestra por la purificación de tus pecados y lo puso sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, Jesús es por encima, es el nombre que es sobre todo nombre y todo lo puso bajo sus pies. Tú estás sentado unido a Jesús, entonces tú estás también por encima de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda crisis económica, de toda carencia, de todo miedo, de toda tristeza, de toda depresión, de toda angustia. De toda situación negativa, tú estás por encima. Eso es tener una perspectiva celestial y todas esas situaciones negativas, Dios las ha puesto bajo tus pies también, porque las puso bajo los pies de Cristo y tú estás sentado unido a Él, entonces tú también estás por encima de todo eso. ¿Puedo oír un buen amén a eso? Así que tengamos una perspectiva celestial y comienza a elevarte por encima de los problemas. Sí hay problemas, sí están ahí, pero esos problemas yo creo que ya están bajo mis pies, porque están bajo los pies de Jesús y yo estoy por encima de toda enfermedad, de todo problema matrimonial, de todo problema familiar, de toda deuda, de toda crisis económica. Estoy por encima, no por mis obras, sino por la obra de Jesús. Por favor, denle un aplauso al Señor ahí, denle un aleluya al Señor, de verdad, adore al Señor. Esto me encanta, de verdad, saber todo lo que el Señor hace sin necesitar de nosotros. Solo nuestra fe, solo nuestra fe. Amén. Y por último, en esta última parte vamos a conocer, si ya nos establecimos en el aposento alto y ya podemos nosotros tener clara cuál es nuestra posición en Cristo y nuestra perspectiva celestial, nos va a ayudar mucho saber cómo se habla y cómo se ora en el aposento alto, especialmente cómo se ora.
Dice Proverbios 18:21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso lo sabemos. Tú puedes hablar palabras de vida y palabras de muerte. Palabras positivas, negativas, a favor y en contra de ti o de los demás. Dios nos dio este poder para edificar a la gente y a nosotros. El poder de la boca es para edificar. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Pero también para nosotros. El poder de la boca no nos las dio Dios para abusar de la gente, para destruir, para minar, para contaminar, nada de eso. Amén. Entonces, la realidad es que muchos tenemos la costumbre, ¿verdad? Por el día a día, la rutina de hablar cosas negativas de nuestra vida. Y el evangelista Marcos nos recuerda el poder que tiene la boca. Marcos 11:23 dice, Jesús está hablando, ¿verdad? Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El poder que tiene la boca es para que lo que tú digas sea hecho. El problema es que si eso es negativo, también opera. Si eso es positivo, también opera. Entonces, usemos la autoridad que Dios nos ha dado para hablar palabras de vida, palabras de bendición, palabras de perspectiva celestial, de aposento alto, de estar establecidos ahí en medio de las peores circunstancias que puedas estar viviendo. Hay que hablar correcto, hay que hablar vida. Y si no tienes con quién hablar eso, no lo hables. Entonces, vamos a la siguiente parte, vamos a orar. ¿Cómo se ora en el aposento alto? Si tú oras, por ejemplo, creyendo de que tú estás distante de Dios, cuando tú dices, Padre nuestro que estás en el cielo, eso no está incorrecto. Dios está en el cielo. Pero lo que la gente luego no se da cuenta es que el cielo está aquí en la tierra. Jesús vino a unir los cielos y la tierra. Jesús vino a traer el cielo a la tierra y lo unió todo. El reino de los cielos se ha acercado y cuando terminó y dijo consumado es, ¿verdad? El cielo se estableció en la tierra. El reino de los cielos en el que tú puedes entrar y en el reino de su justicia, el reino de los cielos y su justicia, el reino de Dios y su justicia es aquí en la tierra. Entonces los cielos empiezan aquí, o sea, todos son los cielos. Hay a lo mejor diferentes niveles de cielo, si lo quieres decir así, y Dios está en todo el cielo. No solamente en el tercer cielo, como sabemos, o como dice la gente, el trono de Dios está en el tercer cielo. Sí, pero Dios está en el segundo y en el primer cielo. ¿Vale? Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, sí, pero yo estoy en el cielo también. O sea, yo estoy a tu diestra. No hay lejanía, no hay distancia, porque Cristo está pegado ahí, tú también. Entonces, cuando tú oras, ¿desde qué distancia oras? O cuando la gente le dice, Señor, ayúdame a sanar a mi hijo. O sea, esa oración de petición, de clamor, de ruego, no va con la fe del aposento alto, no va con la fe de Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo oramos, pastor? El Señor Jesús nos dio muestra de cómo orar. Esta es la entrada. Y después de esta entrada, ora todo lo que te hemos enseñado de la gracia. Marcos 11, verso 41-42. Déjeme decirle, recordarle, comunicarle, ¿verdad? Algunos que no sepan que tenemos, los que nos están viendo, fuera de los grupos de Jalapa y Veracruz, hemos creado, tenemos 40 oraciones de los últimos temas. Me falta actualizarlo, pero tenemos 40 oraciones tomadas de los últimos 7 mensajes del año pasado. Si usted quiere orar conforme a la gracia, conforme a la justicia, conforme al aposento alto, pida ese texto de oraciones, le va a ayudar mucho para que usted enfoque su oración conforme al aposento alto. Amén. Pero esto que le voy a enseñar ahora es la base de la oración en el aposento alto bajo la gracia. Marcos 11:41 dice así. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Eso es lo primero que tienes que creer y orar cuando vas a orar. Saber que tu cercanía es la misma que tiene Jesús con el Padre, pero también saber que el Padre siempre te oye. No por ti, porque el Padre siempre oye a Jesús. Aquí lo dijo, aquí lo dice. Padre, gracias por haberme oído, porque estoy orando. Pero la realidad es que yo sé que siempre me oyes. Solo lo dije en voz alta para que los demás entiendan, crean y aprendan a orar. ¿Ok? Y una vez que tú oras diciendo, Señor, gracias porque sé que me oyes, lo que le digas lo escuchará el Señor, porque tu fe es de que Dios está escuchando tu oración. Insistiré en que no se trata de tus horas de oración o de tu buena conducta para que Dios te oiga. Dios te oye porque tú estás unido a Jesús, y cuando tú alzas tu voz, la voz que oye el Padre es la voz, el tono de Jesús. Y a Jesús siempre lo oye. Entonces Jesús, dice la palabra, que también intercede por nosotros como sumo sacerdote. Amén. Así que cuando tú ores, ora desde la creencia que el Padre siempre te oye. ¿Vale? Amén. Estamos creyendo que ese es el año para establecernos en el aposento alto. Repase el mensaje, pida el texto, léalo, estúdielo, medítelo y establezcase en el aposento alto con su posición bien clara en Cristo, que usted sepa, ¿verdad?, tener esa perspectiva celestial de todo lo que pasa en su vida. Yo platicaba con alguien en la semana de ver gente cristiana, inclusive hasta pastores, que pareciera que en su vida de domingo tienen mucha fe, hasta la predican, pero en su vida diaria la fe no está. La fe no está. Viven en miedo, en temor, en angustia, y la contagian a otros. Y eso es porque no tenemos una perspectiva celestial. Amén. Pareciera ser que la perspectiva celestial es solo el domingo y de lunes a viernes ya no. Le voy a dar este último tip que acabo de recordar, que no está aquí en el tema, pero se lo voy a regalar. No haga a Dios su prioridad. Mucha gente dice, es que mi prioridad es Dios. Y hablamos de prioridades. Mi prioridad es mi oración y está mi Señor y mi relación. No. No haga a Dios su prioridad. Haga a Dios su centro. Su centro, no su prioridad. Le voy a explicar la diferencia. Si usted cree en que Dios es su prioridad, entonces usted va a poner a Dios en primer lugar, déjeme decirlo así, en segundo lugar su familia, su trabajo, su salud, su ejercicio, sus finanzas y todo lo que usted quiera. Pero mi prioridad es Dios. El problema de esto es que una vez que cumple con la prioridad de Dios, de venir a la iglesia, de escuchar un mensaje, de orar en la mañana, porque ya le di la prioridad a Dios, entonces pareciera que Dios, ya cumplí con Dios, lo saco de la ecuación, y todas estas áreas, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi salud, mi ejercicio, mis finanzas, mi trabajo, mi negocio y todo lo demás, ya no está Dios necesariamente. Entonces, en estas áreas, la gente reacciona conforme al mundo. En cambio, si usted hace a Dios el centro, si usted tiene una vida cristocéntrica, el domingo, su domingo es cristocéntrico. Pero el día de su familia, ahí está Cristo en medio. Y usted trata a su familia con Cristo en medio. Sus hijos con Cristo en medio. Sus finanzas, Cristo en medio. Su dinero, Cristo en medio. Eso no sirve para entender las ofrendas y los diezmos, porque no es nada más darle la prioridad de mi tiempo a Dios. Es que todo en mi vida, Cristo está en medio de mi provisión, en medio de mi dinero. Mi salud, Cristo en medio. Mi ejercicio, mi negocio, mi trabajo, Cristo en medio. Cristo es el centro de mi vida, y entonces todas las demás actividades están permeadas conforme a mi relación con Cristo. Y por lo tanto, nosotros, al tener a Cristo en medio y al saber que nos ha sentado en lugares celestiales, en el aposento alto, y hoy estamos hablando de establecernos ahí, es que todas las áreas de nuestra vida están siendo impactadas por la
posición que tenemos en Cristo, por la perspectiva celestial, por la manera en que hablamos en todas las áreas y por la manera en que oramos para todas esas áreas. Amén. ¿Puede ir un buen amén? Dele ahí un abrazo al Señor, o dele ahí una adoración al Señor. Y yo le invito a que cierre sus ojos y ore mientras hablo con los que hoy están en este momento, en este mensaje, ya sea de los que van al servicio presencial, los que están aquí en Veracruz, en México o en cualquier parte del mundo, que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Yo te invito a que hoy lo hagas tu Señor y Salvador y recibas todo lo que hemos predicado y aún mucho más, solo porque tú ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite conmigo esta oración desde el fondo de tu honestidad. Señor Jesús, yo sé y te reconozco que eres el Hijo de Dios, que viniste, que te despojaste de tu gloria para venir a la tierra en forma de hombre y que ahí decidiste llevarte mis pecados. Subiste a la cruz, fuiste golpeado, clavado y por 6 horas todos los pecados, los míos y los de la humanidad, estuvieron ahí contigo. Pero antes de morir, tú venciste todos mis pecados y te llevaste toda enfermedad, toda maldición, toda culpa, toda dolencia, toda crisis, todo pecado. Y me diste vida eterna y vida en abundancia. Señor, yo te reconozco. Sé que moriste en la cruz, pero resucitaste. Y yo te reconozco en esta hora como mi Señor y Salvador. Sé que estás vivo, sé que estoy unido a ti, quiero vivir unido a ti, a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por sentarme en ese aposento alto, en ti, contigo y para ti, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, usted se puede comunicar con nosotros, pedir más información y le vamos a acompañar en cualquier parte del mundo donde usted esté. Si usted está cerca de Veracruz y Jalapa, también comuníquese para que se pueda añadir a las reuniones de domingo y también a las reuniones de grupo, ¿vale? Así que le bendecimos, familia, le bendecimos, iglesia. Gloria al Señor por esta palabra y creemos que todos estamos establecidos ya en el aposento alto, sabedores de la posición en Cristo, esa perspectiva celestial y esa manera de hablar y de orar, sabedores que el Señor siempre nos oye. Amén. Les bendigo, iglesia, y como siempre a los que ayudan a tener estas transmisiones, la publicidad en las redes y a todo el equipo de líderes que trabaja y ha trabajado por años incansablemente para llevarle a su iglesia presencial y ahora las transmisiones también. De verdad, le damos gracias a Dios y anhelamos para todos ellos una doble porción de los frutos de la obra de Jesús en la cruz, de su gracia, de su favor y de su justicia para todos ellos. ¿Vale? Les mando un abrazo. Nos vemos pronto en Jalapa la próxima semana y no se despegue. Vamos a estar haciendo cosas que ya le informaremos. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.